Esto pasó la semana pasada en la reforma del 25. La provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Es decir, ¿dónde está la decisión del niño por nacer? En este artículo. Hoy no es posible entender a la cultura solo desde el accionar público. Santa Fe tiene que regular los derechos de las personas en Internet. El sistema científico-tecnológico tiene que tener una institucionalidad que lo respalde para que no dependa de los vaivenes de las políticas de gobierno y pueda sostenerse como una política de Estado. La responsabilidad ambiental debe ser ejercida también de cara al desarrollo productivo. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento. No estamos hablando de futuro, señores, estamos hablando de presente. Va a ser la tranquilidad de los derechos que le podemos dejar garantizados a todos estos colectivos para los próximos 30 y 40 años. El criterio es que la reelección solamente se habilita por un periodo. Es fundamental el cambio del sistema electoral en la Cámara de Diputados. Cambien organismo de la justicia santafesina a partir de esta nueva constitución. Va a ser igual para todos, con una composición donde va a haber jueces, fiscales o defensores, abogados de la matrícula y legisladores. Bienvenidos a la Reforma del 25, este programa en el que les vamos contando semana a semana cómo se va desarrollando la Convención Reformadora en la provincia de Santa Fe. Y en esta, la 7ª semana de discusión, la reforma constitucional ya tiene sus primeros capítulos. El plenario de la Convención Constituyente aprobó por amplia mayoría las primeras modificaciones a la Carta Magna Provincial. En una reforma política profunda, le pone un tope a las reelecciones indefinidas, termina con las mayorías legislativas automáticas, le pone fin además a los fueros parlamentarios y habilita una reelección para la fórmula de la gobernación. Este último punto extendió el debate hasta muy entrada la madrugada del miércoles 27 de agosto, que finalizó con la habilitación a la fórmula de Maximiliano Puyaro y Gisela Scalia a que puedan competir por una segunda vuelta al frente de la Casa Gris en 2027. Las cláusulas transitorias de la Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, que detallan cuál es el primer mandato computable para la reelección, fueron las que generaron mayor controversia. Finalmente quedó establecido que todos los cargos tendrán una reelección inmediata y que se cuenta como primer mandato los que inicien en 2027, excepto en la actual fórmula del Ejecutivo. Puyaro y Scalia, a quienes ya se les computa la gestión actual como primer mandato. El argumento que sostiene esta diferencia es que para la fórmula actual fue una ampliación de derechos, mientras que para el resto de los cargos la medida representa un límite. Los dictámenes de mayoría contaron con el respaldo de Unidos, de la mitad de las bancadas del peronismo, de los espacios Más para Santa Fe y Activemos, y también del Frente de la Esperanza. En total fueron 45 los convencionales que votaron a favor de la cláusula que habilita la reelección de Puyaro. Esto representa una mayoría de 2/3 y tuvo 22 votos en contra. Quiero manifestar que rechazo la reelección del actual gobernador, coherente con lo que hemos sostenido toda la vida, que el gobernador que juró por una constitución que no le permite la reelección no se puede beneficiar de una reforma constitucional por una cuestión ética y jurídica. Es para expresar mi voto negativo a la cláusula transitoria. Sé que para muchos esta votación, este dictamen puede ser el más importante. Sinceramente creo que para los santafesinos es el menos importante de todos. Hubo propuestas para ampliar los derechos, acompañamos y vamos a acompañar. Cuando entendemos que las propuestas son para cuidar algún privilegio, decidimos no hacerlo. Nadie en Santa Fe está esperando si el gobernador puede ser o no puede ser reelecto. A ver, ninguno me dio una explicación de por qué le dan ese trato distinto.
al gobernador que a los senadores. ¿Por qué al gobernador lo consideran como primer mandato y a los senadores le dan 2 más? No lo explica nadie, ninguno, no tienen por qué explicarlo. ¿Saben por qué? Porque es el acuerdo de casta que ustedes hicieron con los senadores. Esa es la explicación. Ustedes le permiten a los senadores que terminen su mandato y después tengan 8 años más, porque van para ellos a regir la nueva Constitución, ¿no? ¿No es así? No vaya a ser que esto se le vuelva en contra, repito, cuando venga alguien que puede ser peligroso o peligrosa a gobernar, porque aunque crean que son eternos, no son eternos y así como el pueblo te pone, el pueblo te saca. Vemos que hay una desigualdad en cuanto al punto, la determinación del punto a partir del cual se cuentan los mandatos. De los legisladores no se considera este primer periodo, del gobernador sí. Esto lo que demuestra en definitiva, como ya lo dije, que esto es todo un circo. Lo que aquí se quiere es habilitar la posibilidad de una reelección inmediata del gobernador. Sostenemos enfáticamente que más allá de la habilitación legal, él debería abstenerse. El gobernador actual, se llame como se llame, no puede ser reelecto consecutivamente en razón de la Constitución del 62. Y la verdad, señor presidente, que lo de la cláusula transitoria ya es lo de menos. Yo no creo que la cláusula transitoria sea tan trascendente, más allá de que yo no la voy a votar. Pero el gobernador actual no puede tener doble mandato por la Constitución del 62 y menos puede tener triple mandato, por las dudas, por si a alguno se le ocurre. Fue el radical Rodrigo Borla, presidente de la comisión, el encargado de leer los dictámenes, primero el del legislativo, después el del ejecutivo y finalmente las cláusulas transitorias. Fueron casi 11 horas de debate, hubo muchísimos discursos técnicos, políticos, que también fueron en términos duros. El gobernador Puyaro prefirió no hablar, dejó que el resto de los convencionales defendieran la reforma como un cambio integral destinado a equilibrar el poder entre las instituciones en la provincia de Santa Fe. Entonces acá la discusión es otra, no es un problema de legitimidad, porque la legitimidad está en la cantidad de votos que tuvieron los 2 dictámenes que hacen al fondo de la cuestión. El debate es otro, es sobre la cláusula transitoria. Y la cláusula transitoria, a nuestro modo de ver, limita el poder. Porque la cláusula transitoria lo que hace es establecer con absoluta claridad que se cuenta este mandato como primer periodo. Nosotros estamos convencidos que el gran avance que hace esta Constitución es poner límite a las reelecciones indefinidas. Hemos expresado durante toda la campaña electoral nuestra postura a favor de la reelección del señor gobernador de la provincia. Jamás hemos ocultado nuestra idea ni nuestros pensamientos en ese sentido. Es una Constitución, la del 25, que escuchó a la sociedad. La sociedad hoy pedía que haya límites, porque como máximo pueden tener 2 periodos los senadores, los diputados, los concejales, los intendentes. Eso va a permitir la renovación automática y va a permitir que los jóvenes u otras personas que a veces han querido participar y por la reiterancia de las candidaturas de los mismos de siempre, no lo permitían. Y esto no fue un cambio pensado para una persona. Esto fue una conquista de la democracia y los resultados están a la vista. A partir de ahora, el poder está en manos de la gente y eso es lo que estamos aquí votando. Ellos son quienes tienen que votar libremente, tienen que elegir con total libertad quién debe conducir el futuro de esta provincia. En materia legislativa y en materia de gestión estamos llevando adelante transformaciones que cada vez alejan más a la democracia de las corporaciones, al peso de las corporaciones en las decisiones y lo acercan a la ciudadanía. O sea, acá se ha uniformado y en el caso del Poder Ejecutivo, lo mismo. Hay una coherencia de limitación de los mandatos. Y no se preocupen y no hagan cálculos y no engañen a la gente, no saquen conclusiones
que saben que no son correctas, porque lo que dice la cláusula transitoria, que eventualmente este primer mandato del gobernador actual, esto se considera primer mandato. En cuanto a los cambios al Poder Ejecutivo, se estableció, por ejemplo, que la fórmula de gobernador y vice podrán ser reelegidos una vez. Tendrán mandatos de 4 años, igual que los legisladores, pero además se habilita al titular del Ejecutivo a firmar indultos con límites. No se podrá aplicar en delitos de lesa humanidad, en delitos de corrupción ni de violencia de género. Los ministros mantienen el régimen actual, pero se incorpora la posibilidad de designar un ministro coordinador que sería un encargado de articular la estrategia política con los otros poderes y tiene que ser una designación con acuerdo legislativo. Miro con asombro la amplitud que se le ha dado a las facultades del Poder Ejecutivo, la amplitud que se le ha dado al gobernador. Considero que el poder debe ser limitado. No es una apreciación personal, sino que lo sostiene la doctrina jurídica y la interpretación que se les ha dado a las normas constitucionales desde 1962 hasta ahora. Todo lo contrario de lo que se ha manifestado por algunas exposiciones. Lo que busca es un equilibrio. Lo que vemos es un claro efecto de lo que son las limitaciones cruzadas, los pesos y contrapesos. Nosotros consideramos que realmente que quede en manos del Poder Ejecutivo el perdón o la condonación de penas que se lleva adelante en un proceso en tribunales de la justicia por la comisión de un delito. No creo que sea el momento y la época en donde tenemos que aceptar y validar que es uno de los artículos o uno de los incisos del artículo 72. La inclusión del ministro coordinador nos genera dudas también. Estamos creando una figura bastante ambigua, con funciones poco precisas. Cuando vemos el tratamiento del Poder Ejecutivo, encontramos que ni siquiera allí tiene esa autolimitación que todos le reclaman. Y no es solo el bloque de La Libertad Avanza el que tiene esta postura crítica. Respecto a las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, es un artículo que nosotros vamos a tratar. Tal vez va a ser una aprobación general, pero no en particular, porque tenemos disidencia en el cual también el convencional Juliano también se va a expedir. Pero en algunas diferencias que dije anteriormente son de carácter tal vez semántica, de interpretación, conceptual. Consideramos que es muy peligroso que se le asigne la política de persecución penal al gobernador. Recordemos que el artículo 5 de la Constitución Nacional a la provincia le otorga poder constituyente, que es lo que estamos ejerciendo ahora, pero establece límites muy concretos. Uno de esos límites es la forma republicana de gobierno, la división de poderes. No advertimos un solo recorte en las facultades del Poder Ejecutivo, más bien lo contrario. Advertimos una concentración de poder, se han sumado facultades a las que estaban previstas en la Constitución que estamos reformando. Es una gran decisión el entendimiento de no habilitar en esta Constitución la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. Porque claramente entendemos que eso abriría puertas a prácticas totalmente abusivas, como han ocurrido y ocurren a nivel nacional, donde en el 94 se han sancionado como una excepción y se han transformado, lamentablemente, en la Argentina en una regla. El Ejecutivo, lo dijimos ayer en la reunión, es un órgano unipersonal. Este invento que quieren hacer de darle tareas al vicegobernador es un engendro. Esta figura de delegar funciones administrativas al vicegobernador o a la vicegobernadora genera muchas dudas. ¿Cuál es el lugar que ocupa? ¿Qué funciones administrativas? ¿Bajo qué órbitas? ¿Bajo qué fundamentos? Realmente eso es una
es una alternativa de conflicto que nosotros no vemos conveniente. Nosotros abogamos por una provincia con un Estado eficiente, presente, que le resuelva los problemas a la gente, que planifique. Y es fundamental que esa planificación y esa gestión tenga trazabilidad en el tiempo. No nos ha ido bien, presidente, cuando los distintos gobiernos han hecho una concentración del poder. No nos ha ido bien. Estoy convencido que la alternancia política, estoy convencido que la desconcentración del poder, al contrario de lo que dice la política, esa palabra, favorece la gobernabilidad democrática. Entonces, ver un gobernador que impulsa el proceso de reforma constitucional para intentar él beneficiarse en primer lugar, de entrada no nos parece una conducta ética. Es decir, buscar un beneficio personal. Está en la ley de ética, no se pueden buscar beneficios personales. En el caso de aprobarse la reelección, debería haber sido por un solo y único mandato. ¿Cuántas veces hemos visto políticas que empezaron y que fueron terminadas al poco tiempo porque el gobierno cambió? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá en Santa Fe se le prohíbe a un gobierno sostener en el tiempo, trazar políticas públicas, permitir la eficacia, la evaluación de resultados, mejorar y afinar la aplicación de los programas. Estamos consagrando una Constitución que establece como jefe de la administración pública y responsable de la administración pública al gobernador de la provincia, y no le vamos a permitir la posibilidad de que pueda desarrollar un programa de gobierno en 8 años. Hemos admitido lo que se planteó, en el cual que se permita una reelección consecutiva, dejar un lapso para luego tener la posibilidad de volver nuevamente a ser nuevamente candidato de esa categoría, en este caso de gobernador o cualquier otra de las categorías. Estamos haciendo referencia a lo que es el Poder Ejecutivo. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Si yo estoy jugando un partido de fútbol y me cambian la regla y me benefician, yo no me puedo someter a esa regla. Si yo realmente tengo ética, voy a decir, che, mirá, a mí no me van a usufructuar estas reglas. Por otra parte, si la política es buena, lo que se aplican son ideas y no hombres. Si hay un buen gobierno, bueno, que siga otro con la misma idea. Pero el Partido Justicialista y el frente que hoy estamos representando aquí y que me toca como jefe de bloque, siempre planteó la posibilidad de la reelección inmediata por un periodo. Ese va a ser nuestro voto, acompañando la reelección del gobernador por un mandato. Pero pasemos al Poder Legislativo. Uno de los principales cambios aprobado para la Cámara de Diputados es que se termina la mayoría automática. Los 50 integrantes se van a definir por un sistema proporcional. Para ambas cámaras el mandato será de 4 años con una sola reelección consecutiva y además se amplía el periodo de sesiones ordinarias. Será del 15 de febrero al 30 de noviembre. Por otro lado, se eliminan los fueros de proceso. Solo hay una inmunidad de opinión. Por un lado, la limitación a la reelección de los mandatos de los legisladores y legisladoras. Entiendo que esto es un consenso general que habíamos establecido. Incluso en nuestro proyecto era más estricto, pero coincidimos en que es importante y que sobre todo aporta a la calidad democrática que exista esta cláusula que establece la posibilidad de la renovación y la alternancia en los cargos legislativos y que esto fundamentalmente abona justamente a la calidad democrática, pero también a tener instituciones que sintonicen con las demandas y con la agenda de su tiempo. Se mencionó acá, estamos estableciendo el fin de las reelecciones indefinidas para los legisladores y legisladoras de Santa Fe. Es la primera vez
y es una de las pocas provincias, incluso la Constitución Nacional no lo hace, donde vamos a limitarnos a nosotros mismos en la posibilidad de obtener una y otra vez reelecciones hasta el fin de los tiempos. Hay un principio fundamental que queremos que rija para la vida de todos, que nadie va a estar por encima de la ley y por eso modificamos el artículo 51 de las inmunidades y que nadie puede perpetrarse en el poder en el futuro de la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas que creo que con esta propuesta estamos mejorando. No es lo ideal, no es, y vamos a hacer algunas consideraciones después en cada uno de los artículos. No es lo ideal, pero lo ideal es enemigo de lo posible, así que hemos acompañado en la mayor parte de todas estas cuestiones. Eliminar la mayoría automática significa poner en línea lo que significa la democracia en el siglo XXI, lo que significa lo que vota y expresa la ciudadanía a través de las urnas y dar fidelidad a la representación entre votos y diputados, entre votos y representantes. Entonces es un avance en positivo. Por supuesto que nos hubiera gustado avanzar con otras discusiones que tienen que ver con la representación territorial en la provincia de Santa Fe. Pero insisto, cada reforma es hija de su tiempo y de su espacio, y entendemos que esta reforma es un avance en el sentido positivo. Hemos avanzado con el sistema proporcional, hemos avanzado con el tema de las inmunidades. Por supuesto que las inmunidades no son un resabio medieval, al contrario, creemos que las inmunidades son el resguardo que tiene el Parlamento respecto de su independencia funcional de los demás poderes del Estado y de los poderes privados también, que muchas veces ejercen una alta presión sobre las legislaturas y los legisladores. Las leyes duermen en el Senado, duermen en el Senado. Yo los escucho a muchos decir que ahora va a haber un montón de cosas que antes no había. Y como dijo el convencional Meyer, ¿por qué no le dicen a la gente que mucho de esto que ustedes quieren meter en la Constitución bien lo podrían haber solucionado con leyes? Porque ustedes son parte del problema. Por eso no se lo pueden decir. Esta Constitución viene a abrir una nueva etapa en la política de la provincia de Santa Fe. Con esta Constitución se termina un régimen político y se abre otro con características muy fuertes de frente y de cara a la ciudadanía. Esta Constitución da un salto en lo legislativo, simplifica el proceso de aprobación de las leyes, amplía el periodo de sesiones y, sobre todo, da mayores herramientas a la gente. Vamos a votar en contra de esta reforma porque no vamos a ser cómplices de un texto que para nosotros es ilegítimo, que nació mal y que no representa el verdadero consenso que se necesita para una Constitución. Vamos a tener una Constitución que se consagró a espaldas de la sociedad, una Constitución que realmente no va a representar lo que necesitamos los santafesinos y va a ser una muy mala Constitución para Santa Fe. Nadie en la provincia de Santa Fe va a venir a poder esconderse en la política, al contrario, es para rendir cuentas de mayor y mejor manera. Y cuando incorporemos ficha limpia por Constitución, como vamos a hacer, más aún, transparentar, abrir, ampliar con mecanismos de participación, de renovación, de transparencia. Eso es venir acá a cambiar las cosas. Hay un desafío muy grande que asumimos con este dictamen y con esta reforma constitucional, que es la de garantizar que nuestra democracia sea verdaderamente representativa de todas y cada una de las generaciones que la sostienen. Las edades actuales de 30 años para ser senador y 22 para ser diputado no se corresponden con la madurez cívica que ya le reconocemos a los jóvenes santafesinos en otros ámbitos. Entonces, ¿por qué les seguimos negando o sosteniendo estas restricciones? Creemos que es un aporte muy importante, no solamente desde lo técnico, sino que es un acto de coherencia democrática. Acumular años no necesariamente implica acumular buenas experiencias, ni ser automáticamente mejor para representar al pueblo santafesino. Y yo sueño, no solo, señor presidente, con que las juventudes empiecen a habitar, a caminar, a decidir en estos pasillos y en este recinto, sino centralmente no las personas, sino sus ideas. Creo que las juventudes tenemos y merecemos la posibilidad de representar y de ser representados. Y que si la provincia pone el ojo en el desarrollo de una generación que es estratégica, de acá a 10 o 15 años, señor presidente, no tengo dudas de que vamos a tener una Santa Fe mucho más próspera y un futuro mejor.
Entendemos también muy importante la paridad de género como requisito que se ha incorporado en la Constitución. Lamentablemente esto lo tenemos que seguir pidiendo. Si fuera suficiente con la ley de paridad de género, evidentemente no estaríamos tan sobrerepresentados de hombres como lo estamos tanto en la Convención como las autoridades. Como mujer considero que la paridad de género, en rigor de sexo, es un verdadero insulto a la mujer. Cada mujer, como cada hombre, se gana su lugar según su idoneidad. Pensar que ocupamos un lugar gracias a una norma coactiva es un insulto hacia nosotras mismas. ¿No somos ya iguales ante la ley, sin necesidad de que una norma nos diga cómo armar una lista? ¿No confiamos en que los partidos políticos puedan elegir a sus candidatos sin una regla infantil que ordene un varón, una mujer, un varón, una mujer? Y que la ley de paridad de la provincia no habla de un sistema único y no habla de que haya que tener varón-mujer, como dijeron algunos acá. Me extraña de que algunos son legisladores y desconozcan la propia ley por la cual algunos fueron elegidos. Simplemente decir eso y que conste especialmente en versión taquigráfica que acá hay algunos convencionales y legisladores que se dicen libertarios, que dicen cumplir la división de poderes, que están instando a la ciudadanía a no cumplir la ley. Quienes promovemos la paridad en la Constitución provincial somos los primeros defensores de la igualdad ante la ley. Pero también sabemos que esa igualdad formal que proclaman las leyes, las constituciones y los tratados, cuando vamos a la realidad y a la práctica que vive la ciudadanía y más concretamente que vivimos las mujeres, no es tal. A ver, se olvidaron de que acá en este país se inventó el tema del documento no binario, señor presidente. El no binario, ¿en qué parte de la paridad iría? Porque no se percibe ni hombre ni mujer. Bueno, por momentos en lo binario se percibe mujer y por momentos se percibe hombre. Hay que tener muchas ganas de ser legislador para cambiarse el género en el DNI, me parece que... Yo con este debate solamente quiero traer una breve lectura de una estadística, que es la composición por género de la Cámara de Diputados de la Nación antes de la ley de cupo, después de la ley de cupo y antes de la ley de paridad. Del 83 al 87 había un 4% de mujeres. Del 83 al 91, un 5%. En el 91 se sanciona la ley de cupo. Pasa a haber una representación del 28% de mujeres. Y así hasta el año 2017, cuando se sanciona la ley de paridad y la representación empieza a estar en torno al 50%. Entonces, o las mujeres antes del 91 éramos todas tontas, poco idóneas y no teníamos ningún lugar ni nada que hacer en la política, o efectivamente las leyes, que sí se llaman de discriminación positiva porque vienen a generar acciones que remueven obstáculos para superar la desigualdad, sirven. Y sirven en este caso para darnos a las mujeres el lugar que nos merecemos, porque no éramos tontas antes de 1991 y no somos mejores ahora. Seguimos siendo las mismas mujeres ahora con derechos consagrados en la Constitución. Gracias, presidente. Podríamos haber tratado y discutido, y debería haberse habilitado la discusión de este punto, a los fines de escuchar a todos los convencionales y saber su opinión con respecto a adoptar o no este sistema de una única Cámara. Tenemos en una provincia comparable en todos sus parámetros con la nuestra, una legislatura que funciona gastando un cuarto de presupuesto de lo que gasta la legislatura de Santa Fe, donde están representados todos los departamentos de esa provincia, y eso era justamente lo que planteábamos y planteamos como reforma fundamental de nuestra Constitución. Creo que el génesis de la unicameralidad nace básicamente de la parte presupuestaria, no nace por tener 50 legisladores o tener 69. Acá pasa por el manejo de recursos extraordinarios, por una Cámara que cuesta prácticamente 5 presupuestos de un municipio. El argumento respecto de que si hay una sola Cámara falta legitimación territorial se desvanece con nuestro proyecto. Nosotros habíamos dicho 31 legisladores por sistema DON y 19, uno por departamento. 50 legisladores en total, una sola Cámara. La doble instancia legislativa permite revisar, permite corregir, evitando una legislación apresurada e irreflexiva. Una segunda Cámara
Ofrece siempre, depende cuál haya sido la de origen, una diversidad de perspectivas, seguridad jurídica y control interórgano. Los que venimos de los departamentos quizás más pequeños o menos poblados, que venimos de una historia de desigualdades con los centros más poblados, entendemos que la representación territorial y la bicameralidad da esa posibilidad de equilibrio entre la población y entre el interior y el territorio. En un sistema unicameral, como planteaban recién, se iba a concentrar el poder político entre Santa Fe y la ciudad de Rosario. Se la pasaron diciendo toda la campaña que no se podía discutir la unicameralidad. Y no se puede, y no se puede. Después vienen acá y empiezan a dar alegatos de para qué sirve el Senado y de por qué el Senado sí, la unicameralidad no. El Senado tiene la particularidad de la representación territorial. Y Santa Fe es una provincia amplia, heterogénea, que tiene algunos problemas de urbanización masiva muy fuerte, porque tenemos una macrocefalia bicéfala en Santa Fe, en Ciudad de Rosario y Ciudad de Santa Fe, y muchos territorios despoblados. Si usted mira los últimos periodos legislativos, hay no menos de 4 o 5 departamentos que no tienen representación en la Cámara de Diputados. Tenemos legisladores que están hoy como convencionales, que tienen entre 10 y 15 asesores que no presentaron un proyecto este año. Yo volví a presentar el proyecto porque esto de ser bicameral, muchos proyectos que pasan de la Cámara de Diputados quedan fondeados en la Cámara de Senadores. Aprovechando que hay diputados y senadores, les vuelvo a repetir, presenté un proyecto que se llama Transparencia Ya, para ver la asistencia y la eficiencia de los legisladores. Somos y nos debemos a los santafesinos. Estas reformas finalmente lo que hacen es redistribuir el poder en la provincia de Santa Fe. La posibilidad de reelección fortalece al Poder Ejecutivo al evitar que se diluya el poder en los últimos años de gestión, pero además como contrapartida el nuevo sistema proporcional en diputados obliga a reconstruir consensos de manera permanente. Los límites a las reelecciones y la eliminación de fueros representan además un avance en transparencia y calidad democrática. Bien, y hasta aquí llegamos con un nuevo capítulo de la reforma del 25. Les contamos parte de lo que pasó en la semana número 7, pero vamos a continuar la semana próxima justamente con lo que se discutió por esos días, porque hubo 2 sesiones del plenario de la convención en una misma semana y les vamos a contar en el próximo capítulo lo que se definió respecto de la Comisión de Funcionamiento del Estado. Una comisión con un abanico muy amplio de temas, entre ellos, por ejemplo, la intransferibilidad de la caja de jubilaciones. Una discusión muy ardua que llevó muchos consensos. Todo eso en el próximo capítulo. Los esperamos.